Muy buenas a todos, después de estas vacaciones, supongo que cortas para todos. Y estamos de nuevo en el podcast de Fundanet. Hoy estamos aquí en el Colegio Oficial de Enfermería de Salamanca con la presidenta, con María José García Romo, también secretaria honorífica del patronato de nuestra fundación, Fundación Fundanet. Y estamos aquí precisamente para que nos preste su experiencia y su opinión. María José, buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero, un privilegio y un placer poder estar aquí y te damos las gracias de que nos prestes tu tiempo y este espacio, que es tu despacho, para preguntarte algunas cuestiones, y entro directamente ya a preguntarte, sin ir más lejos, ¿cuántos años llevas trabajando como enfermera y cuántos al frente del colegio profesional? Como enfermera, 45 años. La friolera de 45 años. Y desde el colegio profesional gestionando como presidenta una legislatura, y vicepresidenta fueron 2, creo, más o menos, 2 legislaturas previas. Bueno, o sea, se puede decir con toda seguridad que pocas personas tan veteranas como tú. No, posiblemente, o casi te lo aseguraría, que hay más veteranía. No sé si en Salamanca, no, la presidenta anterior fue muy veterana. Yo tengo una idea clara, que hay que dejar entrar a otras personas, y eso hace que a veces la veteranía no sea lo más, sino que hay que saber retirarse a tiempo, aunque en lugar de 12 años estés 8. Es decir, para mí eso es clave. Pues me quedo con tu observación. Te voy a pedir un pequeño esfuerzo de feedback en tu vida biográfico. Te voy a preguntar cómo empezó tu vocación, si recuerdas cómo empezó, cómo empezaste a decidir que tenías que hacer unos estudios especializados. Son muchos años para recordarlo, pero siempre recuerdo desde pequeña, incluso estando en el colegio, que yo le ayudara a los demás y estar cerca de otros para mí era algo habitual, como que lo sentía y como que lo necesitaba. Y quizá ese fuera el germen de luego querer dedicarme a la enfermería, porque nunca lo dudé. Hice también la especialidad de matrona, pero siempre desde la profesión, que en definitiva lo que yo quería y sigo queriendo todavía es el cuidar a los demás, en este caso desde la propia profesión, que es la esencia de la profesión, el cuidar a los demás. No está de más que recuerdes a las familias que nos escuchan cuál es la labor esencial, efectivamente cuidar, o cuáles otras labores paralelas fundamentales que debe de tener un profesional de la enfermería. Bueno, la enfermería se profesionalizó ya hace unas décadas, y cuando se ha profesionalizado se ha ido avanzando, y en este momento sigo manteniendo que es la esencia de nuestra profesión el cuidado, pero el cuidado desde la ciencia. Es una profesión que ha avanzado muchísimo, que se trabaja con ciencia, no es un mero cuidado, y que se trabaja con algo muy importante, que es el valor humano, es decir, lo que llamamos también el cuidado humanizado. En la sociedad que vivimos esta perspectiva se ha perdido un poco, pero yo siempre seguiré apostando por el cuidado como ciencia, pero siempre de la mano del cuidado humanizado, porque siempre tenemos presente que tenemos delante a personas vulnerables, que al final somos todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida, y eso hace que nunca podemos perder esa perspectiva, que todos nos necesitamos en un momento u otro de nuestra vida. Y las enfermeras, tanto a nivel asistencial como a nivel de atención primaria, estamos siempre cuidando en todos los ámbitos de la sociedad. Dicen que la perdición del ser humano es su memoria, así que yo hoy te voy a preguntar cómo vivisteis los profesionales de enfermería dentro y fuera de los hospitales la situación crítica de la COVID. ¿Cómo se vivió? ¿Cómo lo vivías tú? ¿Qué feedback te transportaban tus compañeros de una situación tan difícil? Personalmente tengo que decir que a mí me supuso
seguir trabajando en el hospital, seguir gestionando el colegio, porque el colegio tenía que seguir funcionando, y seguir apoyando a la sociedad. Creo que lo cumplimos sobradamente con un gran esfuerzo, pero la mayor tragedia fue que se nos iban los seres humanos y que, aunque yo concretamente estuve gestionando 2 unidades de hospitalización en el Hospital de los Montalvos, fue un gran equipo de improvisación constante, tanto a nivel médico como a nivel de equipos, donde todos estábamos para todos. Y fue una experiencia trágica, evidentemente, pero fue una experiencia de la que salimos, creo que reforzados, pero también muy debilitados por haber vivido algo inaudito y que esperamos y deseamos que no se repita. Ahora, fuera del micrófono, charlábamos de una cuestión que a mí me parece esencial y te la voy a preguntar. ¿Tú crees que la sociedad que tenemos ahora mismo valora suficientemente los oficios de cuidado? No voy a ser tajante, pero soy negativa o pesimista, creo que no se valoran lo suficiente. Primero, porque para mí es una frase muy hecha, pero que la utilizo mucho. La salud es un derecho, pero también una obligación del ser humano. Y nos ha quedado patente en esta pandemia, donde tenemos que estar siempre tenemos que ser conscientes siempre de que tenemos que cuidar nuestra salud, tanto desde el autocuidado como desde el cuidado hacia los demás. No se refuerza lo suficiente, incluso después de haber pasado esta pandemia, esa necesidad de cuidar. Es que tenemos que cuidar, y el ser humano hay que cuidarlo desde que nace hasta que muere. Nosotros, de hecho, tenemos un eslogan que es: te cuidamos toda la vida, desde el nacimiento hasta los últimos años de la vida. Ante la necesidad por la dependencia y ante el autocuidado, que también educamos en el mismo, porque es muy importante autocuidar en esta sociedad del siglo XXI, donde, como bien dices, no se valora lo suficiente el cuidado. Entonces yo quiero que este espacio también sirva para que tú nos traslades tu opinión y nos digas qué mejoras fundamentales necesita la profesión de enfermería. Bueno, como enfermera creo que siempre reivindicaría esa parte de mejorar siempre, ¿no? Creo que se ha mejorado mucho, tanto a nivel académico, como he dicho antes, como a nivel de competencias, pero le falta visibilidad. Es una profesión que, de hecho, vamos a hacer una jornada ahora los próximos días, primeros días de octubre, de visibilidad, y la sociedad sí nos reconoce el trabajo que se realiza, sobre todo muy enfocado hacia la parte de hospitalización, donde ya hay mucha tecnología que convive con la parte del cuidado, y eso va a seguir existiendo y es bueno. También hay otros ámbitos como la privada, las residencias sociosanitarias, donde la enfermera es una figura clave en ese cuidado de las personas mayores, y otros ámbitos también donde la enfermera debe desarrollar y desarrolla con mayor visibilidad su trabajo. Por tanto, creo que la enfermera es una profesión que donde quizás menos importancia se le da son las instituciones que no reconocen a veces ese valor propio que tenemos las enfermeras en los ámbitos puramente de toma de decisiones, porque la enfermera tiene que estar en tomas de decisiones puramente de profesión para que esas decisiones sean las más acertadas en el momento que sea o en las decisiones que se tomen, y no ser cubiertas por otros profesionales que en definitiva poco tendrían que decir de nuestra profesión. Quizás después del COVID, quizás más, pero yo siempre que hablo con profesionales de la salud sociosanitaria, salud en primera línea como vosotros, todos vienen a reconocer que hay una especie de epidemia de la salud mental. ¿Cómo percibís vosotros esa epidemia de la salud mental? ¿Cómo os llega? ¿Qué feedback continuo recibís de la sociedad? Estoy plenamente de acuerdo. Hay cifras alarmantes y escalofriantes que no vamos a sacar aquí porque están públicamente expuestas en todos los medios de comunicación. Es una realidad muy palpable y muy preocupante en todas las edades, pero sobre todo en la edad infantil o infanto-juvenil,
Nosotros como profesión tenemos una especialidad de enfermeras en salud mental con una unidad docente que lleva funcionando ya 2 años en Salamanca y que funciona. Y en este momento hay que abordar ese tema, hay que apostar por mejorar la salud mental porque es una preocupación máxima y los profesionales de enfermería evidentemente estamos ahí para esa necesidad acuciante que la tenemos presente en todo momento. ¿Qué sensibilidad, igual que por ejemplo nos pasa en Fundanet, qué sensibilidad especial hay que aportar en este aspecto de la salud mental a los más jóvenes? ¿Notáis una diferencia importante por lo que veo? Realmente los jóvenes, yo he estado trabajando muchísimo, no los 45 de mi vida laboral con enfermos crónicos, como concretamente la patología alérgica, donde hay niños y adolescentes y adultos. Siempre la población infanto-juvenil se escapa, porque están en edades en las que creen que primero no se reconocen, tienen sus dudas existenciales, como todos sabemos en esas edades, y por tanto se escapan un poco de ese cuidado y los tenemos que rescatar. Y en este momento yo creo que estamos ahí intentando rescatarles para que se pueda ayudar a mejorar su salud mental. Vuelvo un poco a tu profesión. Tú, a lo largo del tiempo, ¿qué diferencias has encontrado entre la formación que tuviste que tener, o la que tienes que tener continuamente, y la praxis del día a día? ¿Existe un abismo? Sí, a lo largo de los años nosotros no éramos grado, actualmente somos grados. Hicimos previamente, cuando éramos diplomados, un curso de nivelación para ser diplomados y actualmente tenemos el mismo nivel académico que el resto de grados de las universidades. Eso ha hecho que tengamos un nivel de competencias o competenciales claramente definido. A nivel de administración faltan por desarrollar que todas las enfermeras especialistas, que cada vez se está apostando más por ellas en los exámenes de especialistas, como ya se están publicando a lo largo de todos los años, se cubran por especialistas. Pero tenemos la enfermera generalista, que cubre la mayor parte de la asistencia. Y ahí es una lucha que también tenemos, porque la enfermera en su conjunto no vale para todo. Una enfermera no puede estar en un turno en 2 puestos de trabajo diferentes dentro del propio hospital, sino tenemos que luchar porque las enfermeras estén realmente donde deben de estar, cuidando con su competencia profesional. Tú que, digamos, en un futuro inmediato, ¿qué retos ves fundamentales que tenga que afrontar esta profesión de enfermería? Retos son el día a día, es decir, nosotros tenemos que luchar, por ejemplo, en este caso, el día 15 que se aproxima es el día de la seguridad del paciente. Tenemos que luchar por ratios que en este momento en España y en Castilla y León no se escapa de esa realidad, están por debajo de la media europea. Eso es un reto, los ratios. Tenemos que luchar, en nuestro caso y en Castilla y León, y en este caso soy reivindicativa, tenemos que luchar por fidelizar a los nuevos egresados que salen todos los años de las 2 facultades que tenemos. Tenemos una gran cantera de profesionales nuevos y tenemos que luchar por esa fidelización. Nosotros todos los años estamos viendo desde el colegio qué número de colegiados nuevos se quedan en la comunidad, incluso y sobre todo en Salamanca, y queremos luchar porque esas personas se queden, ya que es un talento que está ahí y que lo queremos y deberíamos retenerlo. Y también queremos y debemos seguir luchando por retener el talento de todos los profesionales, de incentivarles de tal manera que quieran quedarse voluntariamente en su ciudad. ¿Para qué? Pues para mejorar la salud de la población en todos sus ámbitos. Bueno, esta última pregunta que quiero que cierre esta entrevista, para mí tan especial, como digo, es un privilegio estar delante de ti. Esta pregunta a lo mejor te suena un poco idealizada o incluso un poco naif, pero yo te quiero preguntar por qué aspectos te parecen más agrios en tu profesión y cuáles han sido más agradecidos a lo largo del tiempo. Para mí,
la labor asistencial ha sido clave. Siempre lo he dicho y todos mis compañeros me lo han escuchado muchas veces. A mí es una frase un poco literal, me pagaban porque trabajara, ¿no? Yo he trabajado siempre en una consulta especializada, pero mi valor añadido en mi día a día era lo que yo podía hacer por las personas. Y eso lo he luchado siempre hasta el final y lo seguiré luchando. Es decir, qué mayor satisfacción que poder dar a los demás de lo que de mí depende. A veces a pesar de muchos obstáculos, evidentemente. La parte agria, pues todo lo que has querido hacer y no has podido, por circunstancias ambientales, por circunstancias profesionales, bueno, por distintas circunstancias en definitiva, pero el darme a los demás para mí ha sido la mayor satisfacción y me ha permitido, puedo decirlo con mucho orgullo, que tras 45 años he podido jubilarme motivada y con ilusión, porque he intentado nutrirme a diario con todos los pacientes que estaban a mi alrededor y me ha servido de una fuente de inspiración incluso. Y bueno, pues también es verdad que todos los equipos con los que he trabajado me han ayudado mucho, hemos formado equipos y desde la gestión del propio colegio también ha habido momentos muy duros, evidentemente, que lo sabéis, que la pandemia nos ha puesto en evidencia, que va a ser también historia, ¿no? Lo que ha habido en la sociedad con el virus que todos hemos padecido. Pero al final siempre le quiero sacar la parte positiva desde un perfil humano, desde un perfil que está ahí y que es con lo que creo que tenemos que luchar, con el día a día y bueno, y también conocer las limitaciones que como seres humanos y personas tenemos. Y no sé si te he contestado a la pregunta concreta. Desde luego que sí. De hecho, pues bueno, reiterar el privilegio y el agradecimiento y bueno, yo ya te anticipo que ya que nos prestas un poco de tiempo a la fundación de tu vida, yo pocas veces tengo el privilegio de estar delante de personas con tu experiencia, así que te aprovecharé. No sé si a lo mejor realizando alguna entrevista más monográfica o aprovechando los consejos de cerca, pero seguramente te voy a aprovechar tanto como pueda, con tu permiso. Pues muchas gracias. Yo lo que pueda hacer, siempre desde la humildad, evidentemente, porque reconozco las limitaciones mías y como las de cualquier ser humano, pero bueno, pues lo que se pueda aportar, pues ahí estamos. Así que muchas gracias, César. Muy bien, pues a las familias nada más, deciros lo de siempre, que os esperamos en el próximo podcast. Espero que este podcast os resulte tan interesante como a mí. Y bueno, pues cuidaros porque la salud es lo primero en la vida. Sin salud no hay nada. Adiós.